Coronel John Marulanda, experto en seguridad y defensa, nos acompaña desde Colombia. ¿Cómo está, coronel? Bienvenido, buenas noches. Carla, buenas noches. Todo bien por acá, un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. No, por favor, para nosotros. Mi primera pregunta, coronel, es, guardias nacionales, algunos reos disfrazados de militares, colectivos, comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas que cruzaron la frontera y llegaron hasta Colombia. Y ayer algunos decían que incluso disparos también no alcanzaron, afortunadamente, a nadie del lado hermano colombiano, pero sí se cometió mucho más que una imprudencia, fue una provocación. Pasó la bomba lacrimógena. ¿Eso cómo es considerado en términos diplomáticos, de soberanía y, por supuesto, de parte del gobierno de Colombia? ¿Cómo sería tomado esto? ¿Podría calificar como un intento de invasión? ¿Cómo lo ubicamos en términos militares? Bueno, Carlas, no, mire, en el contexto actual eso no tiene una mayor implicación desde el punto de vista político. Desde el punto de vista táctico, militar, tampoco, mientras nadie resulte seriamente lesionado o muerto. Y desde el punto de vista diplomático internacional, es un incidente menor que llama a que las partes lo discutan y se pongan de acuerdo. Lo mismo sucedió el 23 en la frontera con Venezuela, y allá también se reforzó la frontera cuando un coronel salió a declarar a los medios brasileños que las bombas lacrimógenas que había lanzado la Guardia Nacional habían llegado a territorio brasileño y que era la primera vez que ellos veían el territorio brasileño pues recibiendo bombas lacrimógenas y perdigones de la fuerza pública del país vecino. Pero pues en el contexto en que estamos no solamente entre Colombia y Venezuela, sino Venezuela y Brasil, es decir, en la región, estos son incidentes menores y creo que políticamente nadie está muy interesado en coger esto como un argumento para escalar la situación. ¿Cómo se evalúa en términos de seguridad que en este momento un personaje usurpador del poder en Venezuela ya no cuenta con la Fuerza Armada, que la Fuerza Armada se escondió, decidió esconderse en una reunión supuestamente pautada para otros temas ese mismo fin de semana? Y la alta jerarquía de las Fuerzas Armadas en Venezuela no aparecieron para acatar órdenes, ni siquiera para disparar o para ejecutar estos actos violentos contra la población civil. Tuvieron que utilizar a presos comunes y a los llamados colectivos o paramilitares de Nicolás Maduro. En términos de seguridad, ¿cómo se califica a un personaje que está rodeado de estos ampones y que no tiene ninguna entidad formal, legítima, ni siquiera la Fuerza Armada, tampoco las instituciones? No, mire, Carla, desde el punto de vista de seguridad y defensa nacional, lo que es claro para todos los analistas es que hay fisuras muy serias dentro de la estructura de fuerza pública venezolana. Hay fisuras que son evidentes, la cantidad de soldados y la cantidad de guardias nacionales que están desertando en la frontera, llegando a territorio colombiano, pues ya es crecida, o ya van más de 200, de acuerdo a las informaciones de prensa. También es claro que quienes están actuando de manera violenta, no sabemos si incentivados por la propia fuerza pública, aunque algunos de los desertores dicen que sí, son grupos paramilitares, armados, organizados y entrenados por el propio gobierno, que son características de los regímenes dictatoriales comunistas. Esa es la turba, que se llama así en Nicaragua, son los mismos comités de defensa de la Revolución Cubana, y son las mismas milicias que utilizan las FARC en Colombia, y en el caso de allá son los famosos colectivos. Pero también déjeme decirle que la apuesta del gobierno norteamericano en esta guerra psicológica está orientada a que esa fisura en cualquier momento se convierta en fractura, y es preferible que la fuerza pública venezolana a su interior tome una decisión, se fracture para acabar con este régimen, a que haya que hacer una intervención armada externa, exterior, de cualquier tipo que ésta sea. Entonces, estas fisuras tienden a convertirse en fractura y creemos que ese va a ser el escenario que vamos a ver en Venezuela. Llama la atención la deserción de Hugo Carvajal, el Pollo Carvajal, porque primero él tiene mucha influencia aún, tiene mucha capacidad de influir sobre sus compañeros y sobre todos aquellos que compartían el mando militar con él. Y segundo, porque él, como director de inteligencia que fue durante tanto tiempo, conoce todas las barbaridades que cometió esa camarilla que está en el poder en Venezuela, conoce de todos los intríngulis de los robos que hicieron y todo lo malo que convirtieron a Venezuela en lo que está hoy en día. De modo que tenemos la deserción de un alto mando hasta ahora con influencia directa que puede arrastrar gente, que es el Pollo Carvajal,
que se da y que afecta directamente la cúpula que está en el centro de todo el futuro de Venezuela, que se llama Caracas. Y por otro lado, tenemos la deserción de rangos bajos, soldados, tropa, suboficiales, algunos suboficiales, oficiales subalternos muy poco, que se están desertando a Colombia y que en realidad solamente son una muestra de esas fisuras, pero que no tienen capacidad suficiente de arrastre. Lo que está pasando en la frontera, y usted lo sabe, se queda en la frontera. Y en realidad lo que pasa en Caracas es lo que determina el futuro de Venezuela, como inclusive lo dice su himno, ¿no? Seguir el ejemplo que Caracas dio. Entonces, estamos viendo eso y realmente creemos que el escenario, y además el menos doloroso, sería que hubiera una fractura dentro del mando militar, lo cual no estaría exento de daños colaterales porque evidentemente van a haber, estos grupos colectivos se van a oponer a quien quiera que se le abra Maduro y ahí podemos vaticinar algún tipo de confrontación. Al regreso de la pausa, coronel, por favor, acompáñanos un rato más. Díganos cómo entra en esta ecuación la guerrilla dentro del territorio venezolano. Regresamos luego de publicidad. El coronel John Marulanda nos acompaña, experto en seguridad y defensa. Yo le preguntaba, aquí hemos visto colectivos, los paramilitares de Maduro armados, hemos visto los reclusos vestidos, disfrazados de militares, pero ¿qué están haciendo dentro del país? ¿Qué están dispuestos a hacer estos militantes del Ejército de Liberación Nacional, de la FARC, que sabemos que pululan en territorio venezolano y que los ampara esta narcotiranía? Pues mire, Carla, yo creo que el ELN y las células de las FARC que están en territorio venezolano están en tanta tensión como podemos estar todos. Ellos saben que de darse cualquier tipo de acción que termine con el gobierno de Maduro, como ya lo ha dicho el presidente Guaidó, van a ser expulsados del territorio venezolano. ¿Cómo lo van a hacer? Eso va a ser una tarea dura, pero el problema para ellos es que van a quedar acorralados entre las fuerzas constitucionales que decían sacar a estos usurpadores comunistas de extrema, narcoterroristas de su territorio, y las fuerzas armadas colombianas que los estarán esperando en la frontera. De modo que ellos tienen que calcular muy bien cuál va a ser su decisión. Yo creo, conociéndolos con tanto tiempo, cerca de 30 años, lidiando con ellos, que lo que van a hacer va a ser ser muy oportunistas y ver cómo se pone la situación, y si se agrava mucho la situación en contra de ellos, disolverse, camuflarse, desaparecerse un poco en el terreno y seguir de manera clandestina actuando sin agredir a ninguna ni a otra fuerza porque saben que les caerá encima todo el peso de la ley. Y si ven que hay que jugársela para defender una facción ganadora de la izquierda, van a tratar de apoyar a esa facción con algún tipo de actividad que en la frontera para ellos se reduce a control e intimidación social, distribución de propaganda y seguir con el contrabando que le da el dinero con el cual ellos subsisten. Para el ELN va a ser muy duro dejar de recibir todo el dinero que reciben por mantener controladas las minas auríferas allá en Bolívar y en Amazonas, y parar o disminuir el flujo de cocaína que ellos manejan, que también les deja gran cantidad de dinero. Lo mismo pasa con las FARC, aunque las FARC ha tenido, y usted lo sabe, una representación más política en Caracas. Hay que ver cuál de los jefes de las FARC está en Caracas y de pronto preguntarle qué piensan hacer, aunque ya sabemos cuál es su posición, lo han dicho aquí en Colombia, inclusive los senadores espúreos, esos que tenemos en el Senado, han manifestado su apoyo irrestricto pues a Maduro y su gobierno. ¿Sabe que también me genera inquietud que un experto como usted nos diga cómo conviven estos organismos tan disímiles? Es decir, vemos terroristas de Hezbollah, quienes ya se ha dicho están en territorio venezolano, guerrilleros de la FARC, guerrilleros del ELN, grupos civiles armados paramilitares venezolanos, las propias Fuerzas Armadas, reos, presos comunes, ellos que se sientan en una mesa situacional, en una sala situacional y conviven allí, sí, tú te vas a encargar de esto y entonces comparten responsabilidades. ¿Cómo es eso? Es decir, un país ya en un gobierno de transición formal sin Maduro, ¿cómo controla a todos estos grupos? ¿O ellos, entre ellos se entienden, coronel? Yo creo que esa es la expresión, no son tan sofisticados como creemos, y a esos grupos que usted mencionó, agréguele el grupo Tupamaro urbano allá en Caracas, agréguele el Frente Bolivariano de Liberación, los boliches que han sido muy activos en Barinas y en Apure, y por supuesto las células de Hezbollah, que no les interesa hacer mucho ruido y simplemente están en Colombia y en Venezuela, están obteniendo dinero, lavando dinero del narcotráfico para enviar a sus sedes principales en el Oriente Medio. A lo más que ellos normalmente llegan es a un acuerdo de solidaridad revolucionaria y a dividirse, cuando la situación se pone muy tensa, a dividirse el terreno. Eso ha pasado mucho entre las FARC y el ELN, precisamente en Arauca y Apure, en donde llegaron a un acuerdo después de matarse entre ellos y causar cerca de 200 bajas entre ellos.
llegaron a un acuerdo de que los dos eran revolucionarios, los dos eran comunistas, los dos movimientos, y que lo mejor que podían hacer era repartirse el terreno. Entonces fijaron las fronteras, que por supuesto las violan de acuerdo a las circunstancias del comercio que ellos manejan. Y lo mismo va a pasar en Venezuela. Llegado ese caso, le dicen, no, tú te encargas de esto, yo me encargo de esto, tú de aquí para allá, yo de allá para acá. Y a ese nivel de coordinación llega. No creo que pueda haber una acción realmente, dijéramos, de Estado Mayor coordinada entre ellos para realizar una actividad grande o notoria. No son ese tipo de organizaciones, lo sabemos en Colombia, en donde después de 50 años de pelear con ellas, las logramos reducir por la fuerza de la ley, de las armas legítimas y legales del Estado. Y conocemos muy bien su funcionamiento. De modo que sí podemos esperar que se hablen, que hagan unas coordinaciones mínimas, pero están pendientes de lo que suceda finalmente en Venezuela para ver cómo capean el temporal que se ve que les va a llegar. Una última cosa, coronel. Estos días de enfrentamientos en la frontera, primero veíamos a la policía de Colombia, pero luego sí, algunos periodistas hablaban del ejército tomando algunos ríos o preparados en algunos puntos en particular sensibles de esa frontera. Esas órdenes de colocar allí a militares, ¿qué implica en verdad? Si Maduro pasa la línea, si hay una agresión o uno de ellos cruza armado, no para presentársele firme a Juan Guaidó, sino para agredir, ¿la reacción cuál sería? Porque Colombia ha sido bien elocuente e insistente en que no quieren un enfrentamiento bélico. No solamente lo han dicho los líderes políticos de Colombia. Las Fuerzas Armadas de Colombia tienen una doctrina de defensa nacional que se basa en una actitud operacional defensiva y eventualmente ofensiva para restaurar la frontera que pueda haber sido rota. Sin embargo, déjeme recabar esto. Los militares, y se lo digo como comandante de una unidad de frontera que fui en 3 oportunidades en Arauquita, al frente a la Victoria, en Arauca, al frente al Amparo, y en Saravena, Arauca, cuando fui comandante del grupo de caballería 18 allá. Los militares en la frontera mantenemos una posición muy delicada, muy cautelosa, y hemos permitido muchas veces que este tipo de incidentes que usted mencionaba al principio, sobrevuelo de aviones de las fuerzas militares venezolanas, paso de la Guardia Nacional, paso de militares, dragas que se amarran al lado de Colombia y no al lado de Colombia, infinidad de casos que le puedo decir, en donde siempre la prudencia ha sido el factor determinante. Y esa es una prudencia que es doctrinaria en nuestras fuerzas militares con referencia a Venezuela. En este caso tan particular, que están tan tensas las situaciones, yo no noto que haya, y no me he enterado, y tengo cómo hacerlo, de que haya llegado instrucciones más allá de lo normal. Y es que las unidades militares de frontera estén en alistamiento, que es lo normal en una situación como la que estamos viendo. No ha habido orden de movilización, no ha habido orden de alistar baterías de artillería, carros de combate, porque tanques no tenemos. No ha habido orden de desplazamiento mayor de tropas de infantería a la frontera. Se mantiene el dispositivo que hay, le digo, con mucha prudencia, con mucho cuidado. Preferimos guardar silencio y no ser culpados después de ser los iniciadores de una situación que se puede escalar fácilmente. Esto no le resta gravedad a la situación que hay ahí, y estamos todos, civiles y militares en la frontera colombiana, muy atentos a lo que pasa, pero como le digo, con mucho criterio, con mucha delicadeza, con mucha prudencia, que para algunos extremistas en Colombia se llama la tilda de cobardía, pero que no es cobardía. Yo creo que es una actitud inteligente de no encender una mecha que no es necesario encender en este momento. Coronel, siempre es un honor tenerlo, un gran placer. A usted, gracias por la invitación, Carla, muy amable. A usted, coronel. El coronel John Marulanda, desde Medellín, desde Colombia, y así